No perdonar es tomarse un veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Es que yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué lo voy a perdonar? No, si no lo vas a perdonar para hacerle un favor a él, lo vas a perdonar para hacerte tú el favor de descargar la emoción y poder caminar limpia. El perdón no es para él. Darle el perdón a una persona no es para que esa persona esté bien. No lo haces pensando en ella, lo haces pensando en ti. Perdonar es un acto del ego, pero es necesario. El perdón libera y la invitación es suelta lo que te pesa. Ese es el punto. Pero para que veamos qué es lo que está pasando, vamos a explorar el perdón como una herramienta de sanación profunda. A eso es a lo que vamos. A buscar la sanación profunda, la sanación real. Ok. ¿Por qué tendría yo que perdonar algo? Bueno, lo primero que tuvo que haber sucedido es que haya una vivencia, o sea, algo sucedió con esa persona o conmigo mismo. Ojo, el perdón no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. El perdón no solo es el que tú das, sino también es el que tú recibes. Y luego está el perdón hacia ti mismo. Entonces, cuando lo ves hacia afuera, está el perdón de ti hacia otros por algo que te hicieron. Está el perdón que a veces tienes que pedir porque tú lastimaste a otros, ¿sabes? Y ahí, híjole, ¿te lo dan o no te lo dan? ¿Y cómo sé si me lo dan o no me lo dan? Y entran ahí los detallitos. Y la tercera parte es el perdón de mis actos conmigo mismo. Conmigo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a enfocar esas tres partes. Bueno, primero tuvo que haber una vivencia, ya sea mía conmigo mismo, y yo me estoy de alguna manera culpando por algo, es que debí de hacer esto, es que debí de hacer lo otro, es que por qué no hice esto, es que por qué hice lo otro, ¿ok? Yo estoy culpando a mí mismo, y ahí el perdón se tiene que trabajar con uno mismo. Luego, viene el perdón con las otras personas, quiere decir que hubo una vivencia, hay un detonante. O sea, no te hagas tonto, si traes algo atorado con alguien, hubo algo. Porque luego les digo, bueno, ¿y cuál es el origen de eso? No sé. ¿Cómo no sabes? Estamos en un proceso terapéutico y ¿cómo es esto? No sé. Y de verdad, ahora, paréntesis, yo he encontrado que en algunas ocasiones de verdad no saben. ¿Y sabes por qué no lo saben? Porque lo que sucedió fue tan doloroso que prefieres no recordarlo. Y tu mente es muy hábil en ese sentido. Tu mente puede construir un recuerdo completo omitiendo la parte que más te duele y entonces ni te acuerdas. Y no te acuerdas. Y no hay forma de acordarte conscientemente hasta que lo haces consciente. Pero eso hay que trabajarlo. Y eso a nivel de terapias que yo he dado, de procesos terapéuticos que yo he dado, lo logramos. E incluso salen los recuerdos verdaderos, no en el momento, pero muchas veces salen en los sueños, salen en recuerdos posteriores, pero finalmente tienen que aflorar, porque si no lo haces consciente, no lo puedes sanar. ¿Ok? Entonces, lo primero es aceptar que hubo una vivencia y que en esa vivencia hubo sufrimiento. ¿A qué me refiero con sufrimiento? Todo lo que tú llamas emociones negativas, ira, ansiedad, tristeza, frustración, enojo y todo lo que quieras que tú puedas catalogar como negativo, quiere decir que hubo algo de eso. ¿Ok? Luego, y ahí es donde viene lo interesante, si tú detectas que hay resentimiento, es que te hace falta trabajar el tema del perdón. Cuando hubo resentimiento, ¿a qué le vamos a llamar resentimiento? Hubo una vivencia, la vivencia que ya determinamos que ese es el origen del tema que nos duele, que nos afecta, porque hubo sufrimiento, ¿ok? Entonces, cuando yo recuerdo eso, ¿qué crees que hay? El mismo sentimiento. O sea, regresa el sentimiento. Cuando regresa el sentimiento, tú puedes decir, aquí me falta perdonar. Ojo, esto es bien importante porque mucha gente dice, no, yo no tengo nada que perdonar. Oye, pero tu ex te dejó y te puso el cuernote y tú. Sí, pero no tengo nada que perdonarle. Para mí que ese maldito desgraciado hipócrita hijo de... Y tú dices, oh, qué bueno que ya no tiene nada que perdonarle, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese momento? Se le detonan otra vez las emociones negativas, ¿te das cuenta? En el momento en que hubo la traición o el evento que haya sido,
y se detonan esas emociones, puede ser tristeza, puede ser ira, puede ser frustración, puede ser ansiedad, la que sea, ¿no? Pero en este momento cuando la recuerdas, vuelve a surgir. Si hay algún aspecto de tu vida en el que cuando tú lo recuerdas se vuelve a sentir una emoción negativa, ahí tienes que trabajar el perdón. Ay, es que yo pensé que no tenía que perdonar. Pues pensaste mal. En cualquier momento en el que tú estás en tu vida y de repente algo te detona una emoción negativa, esa emoción negativa no se está detonando por lo que estás viviendo, se está detonando porque a ti te falta perdonar algo. Y a veces no tiene nada que ver con la persona con la que estás interactuando. Voy a contar una historia muy rápida. Ya saben que mis anécdotas me encantan porque son las que yo viví y es como yo puedo ejemplificar mejor. Ok. Yo eché a perder mi primer matrimonio, mi actual esposa echó a perder su primer matrimonio. Y después de eso nos encontramos en algún momento de la vida. ¡Pum! Y los dos sabíamos que era lo que no queríamos. No queríamos violencia, no queríamos alcoholismo, no queríamos infidelidad, etcétera, etcétera. Y empezamos a vivir juntos. En una ocasión, yo estaba tendiendo la cama. Cada quien tiende la cama como se le da la gana, ¿verdad? Hay muchos estilos para tender la cama. Entonces, yo jalé las cobijas, las puse de cierta manera y hice ese pliegue de cama en donde llegas hasta la orilla de la cabecera y regresas un poquito con la cobija antes de poner las almohadas. Ahí se ponen las almohadas, en ese pliegue que se regresa. Hice ese tipo de tendido. Cuando ella voltea y ve cómo tendí la cama, me dice, no, y jala las cobijas. Y yo me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? Y me dice, es que así tendía la cama Jorge. ¿Quién es Jorge? Su ex. Ok. Paréntesis. Me estaba echando bronca a mí porque yo tendí la cama como la tendía Jorge. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nada. Todo está en ella. Ella está espejeando en mí una cosa que está en ella. Ok. ¿Por qué es importante esto que te digo? Porque si tú estás con una persona, sea quien sea, y se te detona una emoción, ojo, muy probablemente esa emoción no tenga nada que ver con esa persona que tú tienes enfrente. Tú puedes echarle toda la culpa a esa persona, pero al final de cuentas eres tú el que trae esa emoción, ¿sale? Y requieres verlo desde ese punto de vista para que puedas sanarlo. Si tú le sigues echando la culpa a esta otra persona, no vas a poder sanarlo, no has avanzado nada. Requieres verlo desde el punto de vista de esta persona hizo algo y a mí, dentro de mí, se me detonó esta emoción. Por lo tanto, el que se tiene que revisar soy yo, no la persona. ¿Okay? Cuando esto sucede, ¡fum!, eso se llama resentimiento. Vuelves a sentir la emoción original. Y ese es un gran indicativo. Ahí es donde tienes que voltear y decir, algo no he sanado. Algo necesita ser perdonado. Entonces, esto es magia. Es una magia mental que te lleva a encontrar esos puntos donde todavía tienes que trabajar el tema del perdón. Porque ahora lo que sigue es voltear a ver en dónde se generó esa emoción. Porque como ya te dije, que fue el punto 1, todo se origina en una vivencia. Entonces requieres voltear a buscar cuál es la vivencia que te está detonando esto y con quién la viviste. ¿Okay? Entonces hay una vivencia, en esa vivencia hubo sufrimiento, hay eventos que detonan ese resentimiento y, ya nada más te doy un tip, lo más seguro es que estén relacionados con dos cosas, tristeza o ira. Es decir, hay una componente de tristeza o hay una componente de enojo en ese resentimiento. Ahora, algo que a lo mejor no sabes. ¿Sabes en qué parte del cuerpo impacta eso? Directamente en el corazón, porque es el cuarto chakra. Aquí es donde pega. Y se va directamente hacia el corazón o directamente hacia pulmones. Ahí te va otro tip. Vamos al revés. Si tú tienes problemas del corazón o tienes problemas de pulmones, tienes mucho resentimiento. Mucho. O sea,
Si ya físicamente tu corazón te está protestando, es decir, tienes problemas cardíacos o tienes problemas de hipertensión, las personas que tienen hipertensión tienen unos problemones con el corazón, directamente relacionados con el corazón. Si te da presión baja, también tienes problemas del corazón, ¿no? Y si tienes problemas en garganta que tengan que ver con pulmones, o sea, se te infecta frecuentemente la garganta, tienes tos, tienes ronquera o algo así, ¿ok? Hay mucho que perdonar, hay mucho trabajo que hacer y tu cuerpo te está ya manifestando eso. Si el cuerpo ya te está manifestando eso, es urgente que lo trabajes, urgente. Y en un proceso terapéutico desarrolles, desgloses cuáles son las vivencias que requieres trabajar y con qué personas tienes que establecer procesos de perdón. Ok, entonces, ¿cómo saber si hay algo que tienes que perdonar? Primero, cuando al pensar en eso que viviste, ¡pum!, surge alguna emoción negativa. Eso es clarísimo. ¿Ok? Si al pensar en algo similar, vuelves a sentir una emoción negativa. ¿Por qué digo algo similar? Porque de repente me dicen, no, yo ya perdoné a Ramón, pero es que los malditos hombres son unos desgraciados. Ok, sí, ya perdonó a Ramón como persona, pero no has perdonado la vivencia de la infidelidad que tuviste con Ramón. Por eso es que dices, los hombres son unos malditos desgraciados. ¿Qué sucede? Estás generalizando una vivencia. Claro, mentalmente dices, ya perdoné. ¿Por qué? Porque en este punto ya, o sea, yo estoy en paz con Ramón, ¿no? Sí, pero sigues pensando en el tema de la infidelidad como algo que te lastima y vuelve a surgir la emoción. Ya no con respecto a Ramón, pero sí con respecto al tema, ¿ok? Entonces hay una generalización y puede haber una generalización tan amplia que no solo lo lleves a otros hombres o a otras relaciones similares, es decir, el primer problema es que lo tengas con Ramón, el segundo es que lo tengas con otras parejas que tienes, pero el tercero es que lo generalices hacia todas las personas y a los hombres en particular, porque lo estás generalizando a todo un género o a toda una gama de personas. Ay, es que los viejitos son bien molones, o sea, los viejitos, todos los viejitos, ¿no? ¿Sí me explico? No, a lo mejor la única molona era tu abuelita, pero terminas generalizándolo. No, pero ya perdoné a mi abuelita. Sí, pero lo estás generalizando con otras personas que tienen algo en común con esta persona en particular. Te están preguntando a ti el cáncer de qué se dedica. El cáncer específicamente, eso hay que estudiar un poquito de biodescodificación, pero el cáncer es un sentimiento de ira profunda, de odio, de rencor, pero ya muy intenso y, por regla general, en mucho tiempo. Y termina siendo un tema hacia ti misma. Ahorita voy a entrar un poquito en eso, ¿no? Porque a veces estamos tan preocupados de perdonar al de afuera y de que nos perdone el de afuera que no nos damos cuenta que el principal conflicto está con nosotros mismos. Y entonces el tema del perdón, por más que quieres perdonar, no te funciona. Porque algo dentro de ti te dice, sigues estando mal, sigues estando mal, sigues estando mal. Entonces me llegan diciendo, es que ya lo perdoné, es que ya lo trabajé, es que ya fue. Sí, pero trabajaste este pedacito de tu vida, pero todas las generalizaciones que hiciste y lo que tú opinas de ti misma, no lo has podido transformar. Ese es el punto. Primera cosa, y aquí hay algo bien interesante. De repente piensan que perdonar a una persona ya es justificarle lo que hizo, ¿no? Y yo sé que es bien complicado si hubo un tema, por ejemplo, de abuso sexual, si alguien abusó sexualmente de mí, pues es bien complicado perdonar porque tal parece que entonces estás diciendo, pues estuvo bien lo que hizo, ¿no? Ok, más adelante, te advierto, al final, te voy a poner en controversia bien fuerte, ¿eh? Pero por lo pronto asimila esto que vamos desarrollando. El perdón no justifica el daño. El perdón no le da a la otra persona
el eximir su responsabilidad. Si la otra persona hizo algo mal, si te puso el cuerno, se abusó de ti, si te violentó, etcétera, esa persona seguirá cargando con esa vibración. Pero lo que nos interesa en el tema del perdón no es lo que esa persona carga o no carga, es lo que tú estás cargando y la forma en que a ti te afecta, te duele, te molesta y te condiciona. Ese es el punto. El punto no es lo que la otra persona sienta. El punto es cómo te sientes tú con respecto a eso. Porque si tú sigues enojada con esa otra persona por lo que te hizo, quien está cargando esta piedra eres tú. Quien está cargando en su vida este bloqueo eres tú. No la otra persona. A la otra persona le importa un cacahuate. El problema es que tú sigues cargando eso. La semana pasada hablamos del tema de que las emociones las cargábamos. Les puse el ejemplo del cuento de los dos monjes, ¿no? Donde ya un monje había dejado a la mujer y habían caminado muchos kilómetros y el monje que lo acompañaba todo el camino enojado con el monje queriendo reclamarle por qué había tocado a una mujer. Y entonces cuando le reclama, el monje dice, yo cargué a esa mujer, crucé el río y la dejé, pero tú sigues cargando con ella. El problema del perdón es ese, no que la otra persona esté cargando con eso, tú estás cargando con eso. Y hay una frase, si quieres anótala con respecto al perdón, que me gusta mucho, que es, no perdonar es tomarse un veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona. No perdonar es tomarse un veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Y muchas personas me las he encontrado en procesos terapéuticos y en el mismo shock, sanación holística plena, en el evento, que ahí me dicen, es que yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué lo voy a perdonar? No, si no lo vas a perdonar para hacerle un favor a él, lo vas a perdonar para hacerte tú el favor de descargar la emoción y poder caminar limpia. El perdón no es para él. Darle perdón a una persona no es para que esa persona esté bien. No lo haces pensando en ella, lo haces pensando en ti. ¿Sí? Y aquí te voy a dar la mitad de lo que te voy a cuestionar al final. Perdonar es un acto egoísta. Ahí te lo dejo. Al final lo vamos a retomar. Perdonar es un acto egoísta. Anótalo por ahí para que no se me olvide. Perdonar es un acto egoísta, pero es necesario. Perdonar es un acto del ego, pero es necesario. Al final te lo voy a aclarar. ¿Ok? El tema es que el perdón no justifica el daño, pero sí te libera del sufrimiento. No justifica lo que la otra persona te hizo, pero sí te libera del sufrimiento. No justifica lo que tú le hiciste a la otra persona, en el caso de que tú puedas reconocer que tú dañaste a la otra persona, ¿no? Le pusiste el cuerno a la otra persona, tú traicionaste, tú hiciste algo que estaba mal, tú causaste sufrimiento a la otra persona, hoy te das cuenta de eso, el perdón no va a justificar lo que hiciste. Simple y sencillamente, el objetivo del perdón es liberar el sufrimiento. ¿Okay? Ojo, y aquí viene la respuesta a la pregunta original de este programa. El perdón no es olvido, el perdón es transformación. Anótala. El perdón no es olvido, el perdón es transformación. El perdón es poder ver lo mismo que sucedió desde otro punto de vista emocional, desde otra plataforma emocional, desde una plataforma emocional sana, positiva y basada en el amor. El perdón es ver lo mismo que sucedió desde una plataforma sana, positiva, basada en el amor. Ese es el único tema. ¿Voy a olvidar? No, no voy a olvidar. Solamente no lo voy a recordar de la misma forma. Lo voy a recordar positivo y lo voy a recordar desde el amor. Porque eso que viví contigo me transformó. Ya sea que yo te haya causado sufrimiento y al reconocerlo y perdonarme, me puedo transformar en una mejor persona. Porque puedo asumir nuevos compromisos más positivos, más basados en el amor, más sanos. O bien, si tú me dañaste, al yo perdonarte
y reconocer que yo permití que me dañaras y que asuma yo mi parte de la responsabilidad hasta donde la hubo y pueda reconocer esa parte de responsabilidad y lo que aprendí con eso. Cuando yo logro eso, entonces yo me transformo en una mejor persona. Y ese es el tema. ¿Se trata de olvidar? No. Siempre voy a recordar que hiciste tal o cual cosa. Siempre voy a recordar que me lastimaste de esta o de otra manera. Pero mi emocionalidad con respecto a eso va a cambiar completamente. Voy a contar una historia muy rápida. Tuve un amigo que tenía a la esposa en una situación de salud difícil y me pidió que lo diera de alta a él en el Seguro Social. Yo tenía una empresa que tenía Seguro Social. Hicimos un trato y él iba a pagar el Seguro Social, porque no tenía por qué costarme a mí, era su circunstancia. Entonces yo le iba a dar de alta en el seguro, lo que costara el seguro él lo iba a pagar, punto y se acabó. Ya. Eso le iba a ahorrar a él miles de pesos, porque los estudios que la esposa necesitaba eran muy caros, ¿no? Hicimos ese trato, dijimos, va, y empezamos a hacerlo. Y pasaron los meses y no hubo ningún problema hasta que él empezó a fallar en el pago puntual del Seguro Social. Y entonces yo, a través de la empresa, tuve que empezar a soltar ese dinero. Y llega el momento en que mi esposa, que era la administradora, me dice, es que esto no es sostenible, ya lleva casi 6 meses que no te paga. Entonces no es un trato justo, ya lo tienes que echar para abajo. Trato de hablar con él una vez, 2 veces, no me contesta. Trato de insistir, no me contesta. Llega el momento que le digo a mi esposa, sácalo del seguro. José lo va a ver y pues ojalá se acerque y podamos platicar. Bueno, resultado, no se acercó, no lo platicamos, no nada. Pasa el tiempo, mi esposa estaba muy enojada con él. Yo me sentí molesto con él, sí, claro, no me gusta que la gente abuse, no es correcto, no es adecuado, hicimos un trato, se tenía que cumplir. Fueron como 10,000 pesos que yo tuve que pagar. Está bien, dinero va, dinero viene, no pasa nada, para eso es la abundancia. Si él recibió algo bien, qué bueno. Obviamente lo tienes que trabajar y ahí entra el proceso del perdón. El proceso de reinterpretar que no es la tradición de un amigo, que quizás él tenía la necesidad, que no es que no haya querido verme, es que a lo mejor no tenía cara con que verme. ¿Sí me explico? O sea, es encontrar la forma más positiva de interpretar las cosas. Y finalmente establecer, bueno, yo ya aprendí, no vuelvo a hacer un trámite de esto con respecto al seguro social de la empresa. Si lo hago, mejor te ayudo yo para que lo hagas en otro lado. Si te voy a dar dinero, te voy a apoyar, mejor lo hago yo directamente, no involucro a la empresa. Aprendes lo que tienes que aprender. Ahora, ¿eso se olvida? No, no se olvida. Se queda como aprendizaje y esa es la parte importante. Claro que se queda como aprendizaje, pero emocionalmente no me afecta. Y fíjate hasta dónde llega esto. Pasó el tiempo, y esta anécdota yo ya la he contado varias veces, y estábamos mi esposa y yo en Liverpool y tomamos las escaleras eléctricas hacia abajo, tiqui, 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 y cuando llego a la parte de abajo, él y su esposa venían de frente. Y nos topan a mi esposa y a mí de frente bajando la escalera y ellos de frente. Yo lo vi a él que se puso de todos colores y mi esposa se puso, sí. Y entonces yo lo que hice fue avanzar un par de pasos adelante de mi esposa, llego con su esposa, la abrazo y luego lo tomo a él y lo abrazo y lo saludo. Y mi esposa entonces, al ver eso, lo único que hizo fue tomar a su esposa y abrazarla y luego saludarlo a él. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Por aquí andamos. Ah, qué bueno, sale pues. Bye, 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 bye. Avanzamos y me dice mi esposa, ¿cómo puedes verlo y no decirle nada? Y le dije, ¿de qué? Y me dice, pues del tema del seguro social. Le dije, mira, su esposa está viva. Qué bueno. Si en algo contribuimos, perfecto. Ahora, eso elimina el hecho de decir, no, ahora sí le voy a hacer ese favor y voy a dar de alta en el seguro a otras personas. No, yo aprendí lo que tengo que aprender. Yo evolucioné lo que tengo que evolucionar. Pero toda la emoción negativa ya no existe. Entonces yo no puedo ver con una emoción negativa a alguien si ya lo perdoné. Dice, disculpe, y si siente que ya perdonó, pero al recordar llora y duele, no has perdonado.
exactamente eso es lo que estamos hablando. Exactamente ese es el tema. Y exactamente ese es el punto del perdón, porque muchas personas me dicen, es que ya perdoné, pero cuando empezamos a interactuar sucede que no. Quiere decir que perdonaste en una forma muy superficial. Perdonaste lo suficiente para seguir tu camino, pero no lo has perdonado profundamente. Perdonar profundamente es llevar ese perdón a cada célula de tu cuerpo, de tal manera que cuando te encuentres con esa persona, puedas abrazarla. Así, de simple. ¿Eso requiere trabajo? Sí, claro. O sea, es lo que te dije al principio. Yo he pasado por estos procesos los últimos 30 años y mi objetivo en estas charlas es traerte el condensado de lo que yo he logrado encontrar y que me ha costado trabajo, dinero, cursos, mentores, coaches, para poder concentrártelo y entregártelo y que tú puedas llevarlo a tu vida. Estos parámetros es lo que yo he podido desarrollar en 30 años y es con lo que ayudo a las personas en los procesos terapéuticos o en los talleres como Sanación Holística Plena, Shock, Fénix y todos esos. Entonces, estas herramientas, estos puntos de vista, son los que yo quiero transmitirte de una manera condensada. Si tú dices que ya perdonaste, pero cuando vuelve a suceder algo similar o lo mismo, o lo recuerdas, lloras, te duele, te entristeces o te enojas, no has perdonado. Y hay gente que me jura, no, es que yo ya perdoné a mis hermanos. Yo por eso dije hasta ahí y mejor no los veo. Entonces, espérate, ¿y por qué no los ves? No, pues ¿para qué los veo? ¿Para estar con lo mismo? O sea, fíjate, no perdonó. Lo único que hizo fue cortar la relación, cortar una relación que le duele y le está dejando fuera de su vida. Cuando eso, pero en términos vibracionales, no puedes cortar las relaciones familiares. O sea, no se puede, no existe, eso no existe. Y es otra cosa que ya después, si quieren, me preguntan y lo profundizamos en otras horas, porque este tema de la familia y de cómo tratar a la familia y las relaciones familiares y los ancestros es todo un temota. Y el perdón en esos casos familiares es todavía más importante porque llevan tu sangre, llevan tu genética, llevan tu herencia, pero además para algo tú te incrustaste en esta experiencia material con ellos como familia. Sentí mucha ira, coraje, resentimiento con el alcoholismo. Exacto, es lo que te decía yo hace rato. Tú puedes decir, ya perdoné a mi papá que era alcohólico. Ajá, ya perdonaste a tu papá que era alcohólico y todo el daño que te hizo tu papá, ya lo perdonaste. Pero no has perdonado ni a los alcohólicos ni al alcoholismo. Entonces no hay perdón. No es cierto. Es una trampa. Es una trampa de la mente. Es una trampa del ego. Es una trampa del ego que te hace creer que ya evolucionaste, cuando realmente estás atorado. Es por eso que yo de verdad insisto muchísimo en que tomen los procesos terapéuticos como que se sienten con un terapeuta y un terapeuta de su confianza les diga bla, 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 vamos a trabajarlo. O que vayan, por ejemplo, a Shock. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se trabaja todo esto, claro. Y no se trabaja un día. En Shock lo trabajamos 3 días y luego le damos seguimiento 60 días y ahora lo estamos planteando para 6 meses, todo junto. ¿Por qué? Porque sabemos que la transformación de una persona no se da en tan poco tiempo. No, es un trabajo que hay que seguir. Y todos estamos en proceso. Ojo, tú dices, no, Carlos, sí, debía. No. Así como te cuento esa, de que bajé y lo abracé y sin ningún problema y guau, ¿sí? También te puedo decir otras, en donde de repente mi diablito se despierta y se despierta fuerte y, obvio, con el tiempo de trabajo que yo tengo y las herramientas que yo manejo es, ¿qué me está pasando? Y entrar en introspección rápida, a ver, ¿por qué? Y a veces eso sucede así, o sea, en segundos. De repente, por ejemplo, no sé,
mi nieto dice una frase que decía su papá, ¿no? Y yo traigo algo atorado con su papá y ¡pum! Se me detona en ese momento, pero ¿cuál es la magia? El poder pararte en ese momento y decir, a ver, primero el tema no es con mi nieto, ya, de entrada, o sea, no me voy a molestar con él, el que está molesto soy yo. Segunda, ¿qué me molestó? O sea, yo, ¿por qué yo me molesto? Y entonces me analizo yo y lo encuentro yo y lo resuelvo yo. ¿Por qué? Porque mis emociones van de la piel hacia adentro. Las emociones se sienten de la piel hacia adentro. Anota eso porque eso es bien importante. Las emociones se sienten de la piel hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que el único responsable de tus emociones eres tú. Así de simple. Quiero que tomando ahorita los ejemplos que dijeron, y yo creo que a todos ustedes ya se les detonó por ahí alguna circunstancia en la que no han logrado el perdón realmente. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Ya se me está yendo el tiempo, pero vamos a hacer un ejercicio muy rápido porque necesito que te lo lleves en las células. Si no, no tiene caso. Necesito que lo bajes a las células. Entonces, en este momento te voy a pedir que cierres tus ojos y que con tus ojos cerrados respires profundo, retengas un poco y luego sueltes. Y así con tus ojos cerrados, pienses en esa persona o esa circunstancia que no has perdonado. Y quiero que pienses en esa parte emocional tuya que todavía se detona y que la aceptes. Y digas, sí, con el alcoholismo a mí me da mucha ira, mucho coraje, mucho resentimiento. Que digas, sí, cuando me acuerdo de esto, lloro y me duele. Acéptalo. Acepta que es algo que todavía está sucediendo hasta este momento. Hasta este momento. Hasta este momento. Y ahora, aprovechando que tus emociones se dan de tu piel hacia adentro, quiero que empieces a sentirte como si ya hubieras logrado perdonar. Quiero que empieces a sentirte con esa paz, como si ya hubieras logrado perdonar. No pierdas de vista el evento ahí está. No pierdas de vista a la persona, no importa quién sea. Pero empieza a generar la emoción de cómo me voy a sentir si esto ya lo perdoné. ¿Cuál va a ser mi alegría que voy a sentir en todo mi cuerpo cuando esto ya esté perdonado? ¿Cuál va a ser la paz y la tranquilidad que voy a sentir en mi cuerpo cuando esto ya esté perdonado? ¿Cuál va a ser el grado de amor que yo voy a sentir en mi cuerpo? Voy a sentir el amor en mi cuerpo cuando esto esté perdonado. Y en este momento, sin dejar de observar el evento y la persona, quiero que dentro de tu cuerpo empieces a sentir paz, empieces a sentir tranquilidad, empieces a sentir alegría, empieces a sentir amor. Y observa cómo tu cuerpo se relaja. Observa cómo tu cuerpo se destensa. Y observa cómo, si tú te enfocas en la paz, en la tranquilidad, en el amor, en la alegría, todo lo demás se empieza a disipar. El recuerdo del evento y la persona ahí está. Pero en este momento tu cuerpo siente paz, siente tranquilidad, siente alegría, siente amor.
Deja que esas emociones se expandan a partir del corazón, que es el cuarto chakra, y que se bombeen esas emociones de paz, de tranquilidad, de alegría, de amor, sean bombeadas por tu corazón a cada célula de tu cuerpo, a cada célula de tu cuerpo. Deja que vayan con la sangre a cada célula de tu cuerpo. Y te vas a dar cuenta que el evento ahí está, que la persona ahí está, pero que tú eres capaz de sentirte diferente, de sentirte en paz, amoroso, tranquila, alegre. Quizás no del todo, porque este es un ejercicio de 4 minutos, pero lo estás haciendo. Estás conectando con eso realmente. Respira profundo y deja que el aire vaya hasta el fondo de tus pulmones y alimente todas tus células a través de tu sangre. Y suelta. Vuelve a tomar aire. Dale la orden a tu cuerpo de que se alimente de ese oxígeno, de ese amor, de esa paz, de esta tranquilidad. Y suelta. Respira por tercera vez. Lleva todo hacia adentro. Y suelta. Y abre tus ojos. Y si te sentiste mejor, en el chat ponme mejor. Si es así, para que tú lo reconozcas y lo expreses. Si te sentiste mejor en 4 minutos, en el chat ponme mejor. Yo te aseguro que si repites esto con respecto a ese evento varias veces, esto te va a funcionar mucho más. Ok, mejor, 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 mejor. Acuérdate que todo es vibración. Y entonces, cuando tú ejercitas esto y generas esta vibración, si esto lo haces mañana, esto se va a ampliar. Y vas a entrar en esta vibración, vas a entrar en la vibración del perdón. ¿Ok? Vas a entrar en la vibración del perdón. Vas a entrar en esa vibración cada vez más y cada vez más fácil. Y eso es lo que buscamos. Porque esa es la vibración que debe de prevalecer en tu vida para que todo lo demás fluya. Para muchos quizás no fue suficiente, claro que no, es que depende de la carga emocional que traigas. No vas a quitar en 4 minutos una carga emocional que traes de 30 años, ¿no? Sí me siento mejor en solo pensar en lo bien que me puedo sentir. Sí, perdono, claro que sí. Tan solo eso te conecta en otro nivel. Tan solo eso te conecta en otro nivel. Mejor. Había olvidado que aún me dolía. Sí, fíjate, eso sucede. Yo por eso los invito tanto, de verdad, a que pasen los procesos terapéuticos y los procesos de taller, porque ahí muchas personas dicen, no, yo ya lo trabajé, no, sí, y empezamos y no es cierto. Lo único que pasa es que está dormido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si está dormido se empieza a echar a perder. Y tú no te das cuenta, pero empiezas a detonarte bajo el mismo esquema en otros aspectos de tu vida. Y entonces echas a perder cosas que podías solucionar bien fácil. Luego no te das cuenta de que te estás enojando con tus hijos por cosas que tienen que ver con el papá de tus hijos. No tienen que ver con tus hijos, tienen que ver con el papá de tus hijos. Y tampoco tienen que ver con el papá de tus hijos, tienen que ver contigo, que no has sabido sanar lo que vivió con el papá de tus hijos. Podías sanar eso, y si sanaras eso, harías una vida más feliz con tus hijos. Ese es el tema. Vivir una vida que valga la pena vivir. Vivir una vida donde le exprimas el jugo a cada minuto y no te estés distrayendo
por tonterías que están alrededor, que ya podías haber sanado. Te voy a dar un último ejercicio, si te lo quieres llevar. ¿Te gusta encender velas? Enciende una vela, ¿sale? Enciende una vela. Y cuando enciendas la vela, le dedicas unos segundos, ni siquiera tiene que ser 1 minuto, 2 minutos, no, son unos segundos, con unos segundos. Al prender la vela, si quieres anotar, anótalo, lo voy a repetir 3 veces. Con esta flama descreo y destruyo toda necesidad de obtener y dar perdón. Me libero. Lo repito. Con esta flama descreo y destruyo toda necesidad de obtener y dar perdón. Me libero. Voy a repetirla por última vez. Con esta flama descreo y destruyo toda necesidad de obtener y dar perdón. Me libero. Y aquí es donde te voy a dejar lo controversial, ya no lo voy a desglosar, que nada más me quedan 2 minutos, pero te lo voy a dejar. Te dije al principio, bueno, a media plática te dije que el perdón era un tema del ego. Ajá. Bueno, pues te la voy a poner peor para que te vayas todavía más confundido, más confundida. El perdón es un tema del ego, porque tú no eres nadie para perdonar. Y si tú crees que necesitas perdonar, es un tema del ego. Cuando tú trasciendas el ego, vas a trascender la necesidad de perdón. Y el perdón entonces se convierte solamente en una herramienta. Nada más. Ni siquiera es tan importante. Lo que está detrás del perdón es lo importante. Pero lo que está detrás del perdón no tiene que ver con el perdón, porque el perdón es un tema del ego. Oh, sí, te voy a perdonar. Oh. Yo necesito perdonarme a mí. No. También eso es una trampa del ego. ¿Ok? Pero trabájalo, porque como herramienta te va a funcionar. Cuando tú encuentres lo que hay detrás del perdón, te vas a dar cuenta que el perdón ni siquiera es importante. Pero en este momento obviamente es importante porque te das cuenta que no lo has logrado. Pero una vez que lo logres, te vas a dar cuenta que ni siquiera era importante. Hay mucho más allá atrás. Entonces ahí te quiero dejar así, porque ya no me da tiempo de desglosar, porque ese es todo un temota. ¿Ok? Gracias por darte este tiempo, gracias por estar aquí, gracias por abrir tus ojos, tu corazón y sobre todo tu tiempo para dártelo a ti misma, para poder trabajar todo esto.